El último episodio de Unfaithful terminó con Volkan encontrando a Asia y Ali en una situación sospechosa. Volkan, que no pudo ver a Asia y Ali en el nuevo episodio, estaba muy asustado. Mientras tanto, Derya llamó a Volkan. Cuando se dio cuenta de que la voz de Volkan era mala, dijo, comillas, ¿sabes? La señora Kavidan llamó a Asia hoy y le dijo, Derin te matará o algo así. Hoy, mi amiga atacó a Asia en el hospital. Ahora estoy asustado. Volkan inmediatamente se quejó a la policía cuando se enteró de esto. Volkan le mostró a la policía el mensaje que Asia estaba tratando de enviar desde su teléfono. Sin embargo, cuando la policía no vio esto como prueba suficiente, dijo que no podía tomar en serio esta denuncia dentro de las 24 horas. Derya fue al lugar donde Asia fue a descansar su mente con Ali. Mientras hablaban con Asia allí, Derya llamó a Volkan y le preguntó si habían encontrado a Derin. Volkan dijo que todavía no hay noticias de Derin. Volkan le dijo a la policía que fue a la policía y lo que pasó. Derya colgó y le dijo a Asia, tienes que presentarte en 24 horas. Apareceré de tal manera que todos se sorprenderán, dijo Asia. Los empleados de Gonul también habían encontrado a Derin. Estaba en la casa de Derin Onur. La dama del corazón contó lo sucedido y le dijo a Derin que Asia y Ali habían desaparecido y que todos la culpaban. Además, Derin tenía una mancha de sangre en la camisa. La señora Gonul tuvo miedo cuando vio la mancha. Onur dijo, me cortaron la mano y la mancharon con mi sangre. La dama del corazón llevó a su hija a casa a toda prisa. Derin y su madre llegaron a casa, y Volkan llegó justo después. Se acercó a Volkan Derin y gritó, cuéntale a mi hijo lo que hiciste, dile lo que le hiciste a Asia. Luego vio la sangre en Derin y preguntó qué era. Dijo que estaba caminando en la playa profunda, que vio un gato herido mientras caminaba, que era su sangre. Mientras tanto, llegaron Kavidan y sus amigos. Volkan y Derin subieron las escaleras. Volkan dijo, si la uña de Ali está dañada, reconozcan que estoy muerta, y salió de la casa. Todos vieron a Derin como la causa de esta pérdida sospechosa. Volkan fue a la casa de Asia, cambió la cerradura, entró y comenzó a llorar. Se culpaba a sí mismo por todo esto. Se acostó en la cama de Asia, lloró y se durmió así. Soñó que Derin había apuñalado a Asia hacia la mañana. Así despertó. Bajó, llamó a Neil, dijo que todavía no había noticias de Asia. Mientras tanto, sonó el timbre, era Derin. Volkan no quería hablar con Derin. Mientras tanto, llegaron Asia y Ali. Volkan corrió hacia ellos con alegría. Volkan le preguntó a Asia dónde estaban, qué pasó. Asia dijo, huí de las amenazas de tu esposa, Volkan. Grabé lo que dijo, pero se me cayó el teléfono. Dijo que encontró el teléfono de Volkan. Asia y le entregó su teléfono. Asia hizo que Volkan escuchara las amenazas de muerte de Derin. Aunque Derin trató de explicar que dijo todas estas palabras con enojo, Volkan se quedó con Asia. Salió con una profundidad, llamó a Onur, quería reunirse. Antes de irse, reventó la llanta del auto de Asia. Asia primero le preguntó a Volkan cómo entró. Cuando Volkan dijo, cambié la cerradura de la puerta, me quedé aquí esta noche, Asia le dio la espalda y miró con disgusto. Asia culpó de todo esto a Volkan, podemos morir porque dices que necesitas un poco más de tiempo y regresas con tu esposa cada vez. ¿Aún no te das cuenta? Nos estás dejando a merced de un loco, dijo. Mientras Volkan se iba, Asia besó a Volkan en la mejilla y lo envió así. Cuando el volcán entró en erupción, Asia inmediatamente cambió las sábanas, se arregló y fue al hospital porque Volkan estaba durmiendo en su cama. Mientras estaba en el hospital, Onur vino y le preguntó a Asia si continuaría con este juego. Asia le preguntó a Onur, comillas, ¿te enamoraste de Derin? Dijo. Cuando Onur dijo que sí, Asia dijo que te mejores pronto. Después de que Onur se fue, Asia le envió un mensaje de texto a Volkan, ven a mi casa por la noche, encontré una manera de acelerar las cosas. Era de noche, Volkan llegó a Asia. Volkan dijo, pensé que me había mudado. No continuaré con este negocio por más tiempo. Me divorciaré de Derin lo antes posible. En Asia, comillas, ¿quieres acelerarlo aún más? ¿Sabes a dónde fue tu esposa con nosotros hoy? A Onur. Derin te está engañando, Volkan. La cara de Volkan cayó, estaba celoso de Derin. Asia conocía esta expresión facial, y repasó a Volkan un poco más a este respecto. Asia dijo, Volkan, habla de esto con Derin esta noche, luego ven a mí, y envió a Volkan a casa. Volkan llegó a casa, Derin había preparado una mesa romántica. Derin logró seducir a Volkan. Volkan no podía hablar sobre el tema del divorcio con Derin. Sonó el teléfono de Volkan, fue al jardín, fue Asia. Asia le preguntó a Volkan si habló sobre el divorcio. Volkan dijo, ya Asia Zeynep está muy enferma. Derin está muy molesta. ¿Cómo puedo hablar sobre el divorcio cuando ella está en este estado? Asia se rió para sí misma, distrajo a Volkan para prolongar la conversación por teléfono. Deb llamó a Volkan, Volkan colgó el teléfono. Mientras Volkan hablaba por teléfono, también vino la señora Gonul. Derin
y Volcán entraron. Sonó el timbre, Asia entró con un pastel en la mano. Todos estaban sorprendidos, Volcán también estaba asustado. Asia, que se recupere pronto. Zeynep estaba enferma. Yo también estaba de paso por aquí, vine porque lo necesitas. Derin y Guanul se sorprendieron. Volcán fue acusado. Derin dijo, no existe tal cosa. Ahora mintió para despistarte, así como lastimaste a mi esposo. Aunque desearía que no hubiera usado a nuestra hija para contar esta mentira, y miró a Volcán con los ojos en blanco. Asia dijo, dado que Zeynep tampoco está enferma, Volcán, dile a Derin lo que tienes que decir. Derin miró a su esposo y dijo, dime cariño. Volcán se quedó sin palabras por el miedo. Miró a Derin Asia y dijo, dime lo que dirá Volcán. Asia dijo que se va a divorciar de ti. Ama iba a contarte estas cosas, dijo. Los ojos de Derin se pusieron en blanco, abrazó el cuchillo sobre la mesa y lo presionó contra la garganta de Asia. Volcán y la señora Guanul intervinieron de inmediato. Derin no soltó el cuchillo en su mano y continuó atacando. El cuchillo en la mano de Derin cayó en el pecho de Volcán. Así termina el capítulo.